el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El nacimiento de un Salvador. La Navidad y la época de Navidad es sin duda una de las celebraciones más queridas y más esperadas del año. Hay muchos componentes y muchos elementos que convierten en lo que para muchos es la mejor época del año. Miren, hermanos, hasta la gente que no saluda todo el año, en esta época dice buenos días, dice feliz Navidad, dice feliz año, y es una época que tiene alguna distinción especial en medio de nuestra cultura. También en nuestros hogares, ya que en nuestras casas y en nuestras ciudades hay luces, en nuestras familias hay cenas especiales, hay regalos, reuniones, abrazos, tradiciones que hemos heredado, hermosas tradiciones, como ser la comida de torrejas, los tamales, los intercambios de regalos en los trabajos o en las casas, en las familias, y las decoraciones llenas de ornamento y luces que embellecen los lugares. De hecho, en nuestra ciudad hay algunos lugares especiales que el gobierno municipal llena de luces y la gente va porque es una época en la que gozamos. Yo creo que cada una de estas tradiciones, bien entendidas, pueden ser expresiones legítimas de gozo, de gratitud, de alabanza por lo que recordamos y por lo que experimentamos en esta época. Como decía la hermana, estamos terminando el año y es inevitable recordar cómo la mano del Señor, aún en medio de las lágrimas de este año, que seguro muchos derramamos, Él estuvo ahí presente. Su fidelidad no está en duda y esta es una época donde recordamos eso. Sin embargo, debemos de reconocer con honestidad que aún incluso dentro de la misma iglesia existe el peligro de celebrar la Navidad sin detenernos a contemplar verdaderamente a Cristo en la Navidad. Porque mucha gente celebra Navidad sin Cristo. Nosotros estamos llamados a celebrarla, a tener el tiempo que en familia estimamos tener, con nuestra memoria y con Cristo en el centro de nuestras celebraciones. Vivimos tiempos en los que es posible estar muy ocupados con todo lo que rodea esta época de Navidad, pero a la vez distraídos de aquel que es la razón de la Navidad. Porque podemos hablar de paz, de amor, y la gente lo hace, de la importancia y del arraigo de la familia, de la esperanza, pero hay gente que lo hace sin preguntarse seriamente, ¿está Cristo dentro de nuestra celebración en esta época? El pasaje que acabamos de leer, Mateo 1 del 18 al 25, nos confronta de alguna forma, ya lo veremos, con esa pregunta. Dice, si está Cristo en el centro de nuestra celebración. Porque aquí en el pasaje que hemos leído, no encontramos una Navidad adornada como la nuestra. No encontramos una Navidad sentimental ni superficial. Encontramos una Navidad, por llamarla así, marcada por la intervención del Dios soberano, marcada por la obediencia humilde de José, por la humildad de María, por el misterio de la encarnación y sobre todo por la declaración gloriosa y eterna: y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos en el Evangelio de Mateo
que la Navidad, y cuando estoy diciendo Navidad me estoy refiriendo al nacimiento de Jesús, esto no comienza con regalos, hermano. No fue así el comienzo de esto, sino con la redención de los pecadores. No comienza con celebraciones humanas y el comercio a todo vapor, sino que con un Salvador enviado por Dios. No comienza con lo externo o lo periférico, sino con lo eterno, con lo central, con lo esencial. En este texto que hemos leído se nos recuerda que el nacimiento de Jesús no fue un mero accidente histórico, ni tampoco una tradición religiosa, sino que fue el cumplimiento fiel de una promesa divina. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa promesa profética se cumplía. Ese Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, estaba naciendo. Por eso, para nosotros los cristianos y para las familias cristianas, la Navidad o el recordatorio de esta época es algo profundamente importante, algo trascendental, porque celebramos que Dios no se quedó alejado de nuestra condición, sino que entró en nuestra historia, tomó una humanidad y vino a salvarnos. Celebramos que nosotros como cristianos, celebramos que en medio del pecado, que en medio de la culpa que nos puede atormentar y la desesperanza que podemos experimentar, en medio de eso, Dios proveyó un Salvador perfecto, capaz de restaurar la vida de cualquiera. Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Celebramos que Cristo no solo nació en Belén, sino que vino a reinar, que vino a redimir, que vino a reconciliar, que vino a salvar pecadores. Eso es lo que celebramos. Esta mañana vamos a meditar en este pasaje y vamos a ir al corazón de la Navidad, o sea, al corazón del anuncio del nacimiento de Jesús, y reconoceremos el Evangelio desde este pasaje. Es decir, lo haremos con un enfoque evangelístico. Vamos a aprender de esta porción de la historia del nacimiento de Jesús para que nuestras celebraciones, hermanos, luego de aprender lo que vamos a aprender, no sean celebraciones vacías, para que nuestras tradiciones culturales, que no las vamos a quitar de nuestra cultura, que las gozamos y las disfrutamos en nuestra vida, esas tradiciones navideñas, no sean meramente culturales. Claro que lo son, pero que no sean meramente culturales. Y para que nuestras familias, en medio del frenesí del comercio, del frenesí del mundo, no pierda el enfoque de vista de lo esencial en esta época y de esta celebración. Porque sin Cristo la Navidad pierde todo sentido. Sin Cristo la Navidad pierde todo valor. Pero con Cristo en el centro, la Navidad se convierte en un acto de adoración, de fe y de esperanza viva por el Salvador que ha nacido. La Navidad, como lo hemos dicho, es una época que toca profundamente el corazón de las personas. Ya se lo dije. Aún los que no saludan todo el año, saludan en Navidad. Incluso aquellos que no asisten a ninguna iglesia, en esta época hablan de esperanza, hablan de nuevos comienzos, hablan de reconciliación, de amor y de paz. Las familias se reúnen, las mesas se llenan, los regalos se intercambian
y las luces se encienden y se apagan en nuestras ciudades. Sin embargo, recalco todo lo que he venido diciendo. Hay una pregunta que no podemos evitar. ¿Qué es lo que realmente celebramos cuando celebramos la Navidad? Porque es posible celebrar la Navidad, pero seguir cargando con pecado, con culpa, con temor, o seguir vacíos o llenos de pecado en el corazón. La gente lo hace. Es posible cantar los himnos de Navidad, participar en el coro cantando villancicos. Es posible compartir cenas y aún mencionar el nombre de Jesús sin haber entendido por qué Él vino, ni qué significa su nacimiento en nuestras vidas. Entonces, en el Evangelio de Mateo, en este pasaje, creo que Mateo nos lleva directamente al tuétano, a las entrañas del mensaje navideño. No nos presenta una historia romántica, no leímos una historia romántica, sino una noticia gloriosa y a la vez necesaria para los pecadores. Dios intervino la historia de la humanidad a través de la persona de Jesucristo, porque nosotros necesitábamos un Salvador. Esto nos muestra, este y otros pasajes, nos muestra que la Navidad comienza con lo que Dios hizo por el hombre. ¿Qué hizo Él por nosotros? Aquí vemos a una joven virgen, es decir, que no había conocido varón nunca, una joven virgen llamada María. También hay un hombre justo llamado José, y ambos están en una situación crítica, de hecho humanamente imposible, pero ambos, intentemos ser empáticos o ponernos en la situación de ellos. Ambos están en una situación embarazosa, de difícil manejo. Una joven desposada o comprometida, embarazada, y no por su prometido. En el caso de ella sabemos que había sido concebida por el Espíritu Santo, pero vayámonos al momento. Y un hombre justo, comprometido con una mujer, y se entera que está embarazada y él no la ha conocido. Es una historia con un momento crítico de dudas, de muchas cosas en la mente de esta joven y de este hombre justo, una situación llena de confusión. Pero en medio de la confusión, del temor que puede haber entre ambos y de la vergüenza que esto puede llevarles, en medio de eso pasa algo. Dios habla. Dios habla y habla con potencia. Hago un pequeño paréntesis. Alguien o algunos entre nosotros también puede ser que estén pasando una situación confusa, llena de temores o incluso de vergüenza. Pero qué bueno es que así como en aquel momento de la historia Dios habló, hoy estoy seguro Dios sigue hablando por su palabra y por su Hijo. Y cuando Dios habla a José en medio de esta situación crítica, le revela la razón eterna del nacimiento de Jesús. Y cuando Dios hable a ustedes en medio de una situación crítica, hablará seguramente de los asuntos también eternos para salvarles. Y le dice por medio de un ángel: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Eso significa que la Navidad no es, en primera instancia, una invitación a celebrar, sino una invitación a arrepentirnos y a creer en este Salvador. Jesús no vino principalmente a mejorar nuestras circunstancias externas, como lo externo de esta época, sino que a resolver nuestro problema más profundo, el pecado que nos separa de Dios. Y la Navidad es una invitación para que Jesús solvente el pecado que nos separa de Dios. Por eso su nombre es Jesús, que significa Salvador. Y por eso Mateo nos recuerda que Él es el Emmanuel, o sea, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Bueno, vamos a acercarnos al texto. Y hay tiempo, hermanos, pero intentaré hacerlo de manera acelerada y breve. Y siempre digo, intentaré. Pero nos vamos a acercar a este texto y vamos a ver la Navidad y más allá de las tradiciones. Espero que podamos escuchar ese maravilloso anuncio del cielo que aparece en ese pasaje. Deseo que miremos la verdadera Navidad, que esta ocurre cuando Cristo nace en nuestros corazones. No solo cuando nació en Belén, sino cuando es recibido por fe en el corazón. Entonces, creo que Mateo nos muestra en este pasaje cosas maravillosas. Y hay al menos tres grandes verdades que yo quisiera resaltar en esta mañana, que nos dan estas tres grandes verdades una gran noticia. Si notamos, al comenzar este relato, Mateo nos muestra que antes de que hubiera una celebración, como lo tenemos ahora, ¿qué hubo? Hubo una crisis. Antes de que hubiera gozo, ¿qué hubo? Hubo una necesidad y posiblemente en José y María una angustia tremenda por el que dirán. Vemos entonces cómo comienza esta historia ahí en los versículos 18 y 19 de Mateo 1. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, se enteró y aún así no quería atropellar la dignidad, se propuso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Mateo inicia este relato colocándonos en la tensión real del momento de estos dos jóvenes. María estaba embarazada antes de convivir con José. Y eso, en el contexto judío y también en el contexto nuestro actual, no es un simple malentendido, hermanos, sino una situación grave que le podría traer vergüenza pública a María, ruptura del compromiso, incluso consecuencias sociales y legales severas. Si esto salía a la luz y no se manejaba correctamente, María podría ser muerta, apedreada, según la ley en la que ellos convivían. Entonces empieza todo con un momento crítico. José, que es descrito como justo, enfrenta un conflicto profundo entre la ley
entre su conciencia y entre su amor por María. Él amaba a María, de hecho, quería casarse con ella. José no puede explicar ni resolver lo que está ocurriendo. Este asunto lo rebasa a José. No sabe qué hacer. Pero él no entiende en este momento todavía que Dios está obrando de manera perfecta en medio de esa crisis. Aquí el texto nos muestra entonces que la Navidad comienza en medio de una crisis, no en un ambiente cómodo ni ideal. Estamos hablando de José. Y esto de alguna forma refleja la condición espiritual del hombre. Porque en la mente de José había un pecado, pero ahí no había pecado. María había concebido del Espíritu Santo. Es difícil de entenderlo para José, pero eso es lo que había pasado. Pero en la mente de él había algo que era pecado. Y en el ser humano hay pecado. El pecado siempre nos coloca en una situación imposible y crítica delante de Dios. Podemos tener buenas intenciones como las tenía José. Podemos tener buenos valores morales y buena reputación. Pero esto no va a eliminar nuestra responsabilidad ante Dios y nuestra culpa por no restaurar nuestra relación con Dios. José no podía producir una solución que arreglara este problema. No había manera que el razonamiento y las acciones de José encontraran una lógica y una solución a para este problema. Sin duda él no podía. Y sin duda nosotros tampoco podemos salvarnos a nosotros mismos de la inminente guerra que a veces hay entre el pecador y Dios. No podemos salvarnos. Es como una persona atrapada en el fuego y el humo, que el humo ya le ha mermado su condición física y está atrapado en un lugar. Ya sus pulmones están afectados, ya está casi perdiendo la conciencia. Puede llegar en ese momento a decir, bueno, me voy a mantener con calma a ver qué pasa. No voy a hacer una locura porque ya, ¿qué voy a hacer? Voy a actuar con prudencia, voy a buscar una salida. Pero si alguien no entra, si no hay un bombero o un rescatista o un valiente desde afuera que entre para rescatarle, muchas gracias, el destino de esa persona en medio de las llamas está sellado, es el acabose. La calma que pueda tener usted o una persona en medio del fuego no salva. La pericia, la sabiduría o lo que queramos hacer no soluciona el problema. Se ocupa la intervención externa de alguien para rescatarlo. Y en este caso, Jesús, Dios, intervino para salvarnos de nuestra situación, porque estábamos intoxicados de pecado, casi consumidos por el fuego de la maldad. Pero el Evangelio es así. Dios vino a salvarnos en la persona de Jesucristo. Ese bebé que María llevaba en su vientre era el Salvador del mundo. Entonces, esta época y esta celebración nos recuerda que antes de haber gozo, el gozo que tenemos en esta época, hubo una crisis profunda, una crisis honda. Antes del pesebre hubo una humanidad perdida sin ningún Salvador. Y reconocer eso y nuestra condición espiritual, reconocer que sin Cristo no hay salvación, sin Cristo y sin el pesebre no hay, entonces nos damos cuenta que estamos en una situación crítica. Pero si reconocemos
a Jesús, vamos a celebrar la Navidad con una visión diferente. Porque no estamos celebrando que todo esté bien. No es eso lo que celebramos en esta época. Como les digo, ha sido un año difícil. A varios de ustedes les escribí, sé que ha sido un año difícil, a 2 o 3, pero esta época es importante que estemos unidos, porque no estamos solos. Antes del gozo hay crisis, y antes de que Cristo naciera, el mundo estaba perdido. Dios vino a rescatarnos cuando estábamos perdidos. Ahora no solo hay una situación crítica, vimos que hay una intervención divina que trae salvación. En el momento de la mayor confusión de la vida de José, en el momento más crítico de su vida, ante la esperanza de formar una familia, de casarse con María, de trabajar duro, ante esa esperanza llega que su prometida está encinta y José está desesperado. No sabe qué hacer. Pero un día, mientras él duerme, el ángel del Señor se le aparece y le revela lo que sucede. Y que lo que sucede es obra del Espíritu Santo. Se ocupa fe para creer en eso, ¿verdad? En los pies de José. Notan que la salvación, hermanos, no surge de los planes humanos. José estaba desesperado. La salvación o el Salvador surge por la iniciativa soberana de Dios. El cielo interrumpe la historia para aclarar que el hombre no puede comprenderse a sí mismo ni salvarse a sí mismo. El mensaje central del ángel se resume en el nombre de Jesús. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está la médula del evangelio, la raíz misma de nuestra fe cristiana, porque el problema principal del ser humano no es económico. Seguro que es un problema, pero no es el problema económico. El principal problema de una nación no es político. Sí es un problema, pero no es el principal problema. El principal problema de una persona que no tiene claridad no es el problema emocional. El principal problema de una persona y de una nación es el pecado. Ese es el problema. Y la misión de Jesucristo es clara y específica: salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces Mateo conecta este nacimiento con Isaías, la profecía que está en Isaías 7:14, recordándonos que este niño es Emmanuel, es Dios con nosotros. O sea que Dios no envió simplemente ayuda. Dios no envió a alguien que nos ayudara, sino que Él mismo vino en la persona de Jesucristo. La Navidad es la encarnación del amor redentor de Dios en la persona de Jesucristo. Dios no habló desde el cielo, Él descendió a nuestra condición de hombre. Este pasaje recalca con fuerza que hay esperanza para los pecadores. Y esa esperanza es Jesús. No importa cuán profunda sea la caída, no importa, Dios toma la iniciativa. Jesús no vino para los que creen que están sanos, sino para los que reconocen su necesidad y su estado de perdición. La Navidad anuncia que hay perdón, pues Jesús vino a perdonar y a salvar a los perdidos. La Navidad reconoce que hay salvación y que hay reconciliación disponible en Cristo Jesús. Por eso anunciamos en esta época que Jesucristo es el Salvador. Hermanos, y los que oyen, Dios sigue haciendo intervenciones en momentos críticos de manera impresionante.
de manera maravillosa, Dios sigue interviniendo. Sigue hablando por medio de su palabra, por su Hijo revelado en su palabra. Y Jesús sigue presente, está ahí para salvar lo que se había perdido. La intervención del Señor está ahí por medio del anuncio del Evangelio de Jesucristo. Los pecadores solo tienen que creer. También vemos en este pasaje, en José, una respuesta obediente que nos invita a que tengamos fe. Es impresionante cómo José reaccionó. Es inspirador ver cómo José despierta de ese sueño y ante su situación crítica se determina a obedecer. No cuestiona nada más de su situación. No exige a Dios explicaciones adicionales por lo que le está sucediendo. No hace cálculos del costo social de lo que le está pasando y del qué dirán. No le importa. La obediencia de José demuestra que la fe verdadera se expresa en acciones concretas. Porque sería contradictorio decir que José tuvo fe en Dios y que abandonó a María y que le puso otro nombre al niño. José recibe a María, protege al niño y le pone el nombre de Jesús, aceptando públicamente la misión y la identidad que Dios le dio a este niño. Conforme a la voluntad de Dios. José no entiende los detalles, porque muchas veces no los entendemos ni nos esforcemos en entenderlos. Pero José confía en la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de imitar. Aquí hay una conducta para imitar. La fe de José no es pasiva, ni es meramente emocional. Es una fe que se somete a lo que Dios le ha revelado, a la palabra de Dios. Este relato es importante para nuestra fe. Y creo que este relato da un valor importante a la obediencia de Moisés. La obediencia de aquellos que creen genuinamente, porque como les digo, no podríamos decir, y José tuvo fe en la palabra del Señor y se levantó y siguió con sus planes de abandonar secretamente a María. No concuerda, ¿verdad? Tuvo fe. ¿Y qué hizo? Creyó en la palabra, obedeció al Señor. Sabemos que las obras nos salvan, eso no está en discusión, pero la obediencia de los santos es hermosa a los ojos de Dios. Esto tampoco debería ser discutido. La obediencia que nosotros tengamos y las acciones acompañadas de una fe genuina son hermosas ante los ojos del Señor. La Navidad entonces, hermanos, no solo es un evento que estamos recordando, es un llamado a responder en obediencia. Cada persona, cada uno de ustedes debe decidir qué hará con Jesús, con la palabra que Dios pone frente a ustedes, con esa intervención de Dios hablándole. Es como que a alguien se le dé una receta médica correcta para una enfermedad que padece, pero decide no seguirla. Conoce la solución, pero no la obedece. De la misma manera, saber quién es Jesús nos salva. Creer en Él y rendirse a Él. Bueno, Él mismo es el que nos salva cuando creemos. Dios sigue llamando a personas el día de hoy, en esta época de Navidad,
Dios sigue llamando personas para que respondan al Evangelio. La pregunta entonces importante no es si sabemos que Jesús nació. Eso es repetitivo, pero es importante. Sino la pregunta es si hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador. Porque celebrar la Navidad bíblicamente es rendir nuestro corazón a Cristo, creer en Él como nuestro Redentor y caminar por fe en la guianza del Espíritu Santo, en la obediencia a su palabra. Para finalizar, o para ir finalizando, la Navidad nos confronta con una decisión personal, así como José tuvo que tomar una decisión. En la Navidad o meditando en el nacimiento de Jesús podemos decir que Dios ya actuó, el Salvador ya vino y no solo nació, sabemos que murió en una cruz. La salvación no solo fue anunciada, ya fue consumada. Ahora la pregunta es, ¿responderemos como José, con fe y con obediencia, o seguiremos celebrando sin rendirnos a Cristo? No olvidemos de nuevo, Jesús vino a salvar pecadores. Emmanuel vino para estar con nosotros. Y la verdadera Navidad ocurre cuando Cristo no solo nació en la historia, sino cuando reina en nuestro corazón. No es posible que digamos que debemos de ser neutrales en esta época de Navidad. Tenemos que tomar una decisión de si estamos con Cristo o no. Si celebramos esta época poniendo a Cristo en el centro de nuestras celebraciones o no. Dios ya actuó, Dios ya envió a su Hijo, Él ya hizo todo. Nosotros ahora tenemos que hacernos la pregunta y responder cómo vamos a actuar. Josué tuvo que decidir si confiaría en la palabra del Señor o en su propio entendimiento y dejar a María secretamente. María tuvo que someterse al plan de Dios aun cuando no comprendía todas las implicaciones de este. No es fácil para una jovencita menor de 18 años, entendemos que era María, habiéndose cuidado en su pureza y estar embarazada. Tenía que ser humilde. Tenía que ser humilde. Y lo fue. Hoy cada uno de ustedes también está adelante o posiblemente en una situación crítica, delante de Jesús. Y o va a creer o va a rechazar, o va a obedecer o va a pasar de largo e ignorar. Tenemos que celebrar la Navidad centrados en Cristo Jesús, aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. Él no vino para salvar las tradiciones que cada cultura tiene. Él vino a salvar a las personas. No vino a decorar nuestras fiestas con un lindo nacimiento como parte de nuestra tradición. Él vino a redimir nuestros corazones. Él es Dios con nosotros y nos llama y llama a los que oyen a reconocer sus pecados, su necesidad del Señor, su incapacidad de salvarse a sí mismo. Es una época esta para invitar a creer, para invitarles a que se arrepientan y que confíen en Jesucristo y que reciban la salvación en Cristo Jesús. Lo que pasó allá en el pesebre, en Belén de Judea, hace ya mucho tiempo, es una historia maravillosa. Desde cualquier pasaje que la abordemos, encontramos un mensaje de esperanza, de salvación. Y viéndola desde esta óptica de la vida de José y de la crisis en la vida y en el pensamiento de José y María, vemos la maravilla de la intervención de Dios y la respuesta obediente de aquellos que tienen un corazón sensible y sediento por el Señor. Así que hoy les invito a celebrar la Navidad llenos de Cristo, recibiendo a Cristo,
arrepintiéndose de sus pecados y gozándose a los cuatro vientos, porque el Salvador ha nacido en sus corazones. Es un lindo tiempo, es un lindo momento, pero sin Cristo no tiene valor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra. Úsala para tu gloria. Señor, haz que nuestro corazón, en lo profundo de nuestra alma, reines tú. Y que nuestro ser, Padre Celestial, te obedezca. Que en medio de cualquier crisis como la que experimentaron estos dos siervos tuyos, podamos escuchar tu voz y obedecerte. Y que podamos celebrar también este tiempo de Navidad con la centralidad de Cristo como parte de nuestra celebración. Como lo haremos hoy, Padre, como iglesia, poniéndote a ti en el centro de esta época y de esta celebración y de este tiempo. Creemos en Jesucristo, no solo que nació en Belén, sino que murió en el Gólgota, porque esa era su misión, salvar a su pueblo de sus pecados. Haz, Padre, y da un corazón sensible a los que escuchan, para que se arrepientan y vengan a ti, Señor, en fe y obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.